Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal. Buscamos mostrar la realidad de todo el país, del norte al sur, del este al oeste, y realmente vamos a retomar un tema que lo habíamos planteado la semana pasada. Y cuando digo que lo planteamos o que lo instalamos comunicacionalmente la semana pasada, los incendios en la provincia de Corrientes, y mientras vamos viendo imágenes, señores, el 10% de la superficie de la provincia quemada, ¿sí? Ahí estamos viendo unas imágenes que en instantes yo después lo voy a comentar. Si volvemos ahora a piso, después lo voy a comentar porque en una entrevista realizada al titular del Parque Nacional de Iberá, dice algo que es muy común, que generalmente los incendios responden a cuestiones accidentales. Es malo ser autorreferencial, pero de alguna manera para que vean por qué hago tanta empatía con el tema. Hace muchísimos años, apenas me recibí, me fui a vivir a Bariloche. Mi primer hijo he nacido en Bariloche. 10 años viví ahí. Esta realidad la viví hace 30 años. Esta realidad. Y nos enseñaban un montón de cosas vinculadas con el medio ambiente. Y escuchamos en los medios de comunicación qué es lo que pasaba con el fuego. Por ejemplo, cuando se prende un árbol, sale una llama, sale una rama, las ramas son verdes, tienen savia, y genera una explosión que va a 300 metros y genera un nuevo foco de incendio. De hecho, hasta la propiedad que estamos nosotros, veíamos el fuego por el otro lado. Y también muchas veces a la mañana nos levantamos con una humareda, o sea, cuestiones de dificultad para respirar con lo que ocasionan los incendios. Le sumamos el daño a la flora, el daño a la fauna. Realmente un tema, pero se generó en el sur, en la Patagonia, en toda la zona que hay incendios, una cultura de cuidado del medio ambiente. De hecho, cuando vas a un lugar en la zona sur y decidís hacer un fuego, más allá que hay guardaparques que monitorean, y cuando digo que hay guardaparques que monitorean, digo Plan Nacional del Fuego, ¿no? Y donde cuando terminás de hacer el asado tenés que ir a un lugar donde hay agua cerca y apagarlo en un 100%. Una cultura que se instaló en la Patagonia y no obstante ello, sigue habiendo incendios en la Patagonia. También uno aprendió y he conocido a pilotos de casualmente estos aviones hidrantes. Y una vez le pregunté, ¿y por qué no estás arrojando ahí? Tenemos viento de 100 kilómetros por hora, no sirve para nada que lo hagamos. Lo único que sirve es el cortafuegos, contrafuegos, que se hace con palas retroexcavadoras. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un tema que debe ser manejado por especialistas. Un tema de gente que tiene que saber. Un tema que tiene que estar dentro de un plan nacional. Hay universitarios. En el mundo se estudia el tema del fuego y el contrafuego. Ahora sí, le voy a pedir al señor director que veamos un video. Hay muchos videos que circularon en las redes. Está con ese loguito porque alguien lo subió así en las redes. ¿Cómo está prendiendo fuego? Y después de ver el video, quiero hablar con ustedes. Mira el desastre que estoy haciendo acá. Solo con ese cosito ahí. Mira, mira, mira. Loco, viejo. Yo, papá. Muchos videos más. Este video circularizó en las redes. Y hay varios temas, por eso digo que hay un desconocimiento profundo. Estoy saliendo de la grieta, porque primero, si hay un incendio, se incendia tu casa y demás, primero hay que apagar el fuego. Después que pasó mucho tiempo que se apagó el fuego, se puede empezar a discutir las responsabilidades y las culpabilidades. Y se metió en la grieta y se cruzaron por todos lados y apareció Santi Maratea comparando con el presupuesto. Compararon con el presupuesto que tiene el Estado para tal fin. Compararon con el presupuesto que tiene... ¿Saben cuál es el presupuesto de la provincia de Corrientes? Cuando yo hablaba de formación, educación y demás en medio ambiente, el 0,01, repito, 0,01 de los ingresos de la provincia de Corrientes. Pero todo esto viene para después. Los errores que pudo haber cometido o no el gobierno nacional, los errores que pudo haber cometido o no el ministro Juan Cabandier.
eventualmente comunicacionales, pero todo eso va para después. La grieta no se tiene que meter ahora y la meten ahora mientras que todavía se siguen incendiando los campos, mientras que todavía no hay un plan nacional y un conocimiento de cómo combatir el fuego. En muchas de las entrevistas, ¿saben lo que contestaban estos muchachos que grababan? Me contrataron para hacer un contrafuego. Entonces yo le contesto, sí, en el mundo existe eso. Por eso digo, hace 30 años, me lo habían explicado en la ciudad de Bariloche o en el Bolsón y demás. Pero quien hace eso no es este chico que tiene un escaso conocimiento. Lo hacen ingenieros estudiando los vientos, estudiando la vegetación, estudiando el tipo de árbol donde generan una zona que se quema para cuando invade el fuego de otro lado. No, acá fueron, no sabemos si fue exprofeso que lo fue a hacer o le dijeron hay que quemar esta zona para frenar el avance del fuego. Pero esto mostró la irracionalidad, la falta de capacidad, la negligencia y ¿saben lo peor de todo? Lo peor de todo, la bajeza que tienen los políticos en un momento de crisis, capitalizando culpas de un lado y del otro. Ahora sí, pasamos al segundo tema también que nos ocupa esta semana, Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, y vuelvo también ahora a la profesión de economista. Miren, tenemos una placa ahí, porque ¿qué es lo que se instala permanentemente? El tema del déficit fiscal. Y yo quiero simplificarle a ustedes con 4 variables cómo se aborda el déficit fiscal y le digo qué es lo que hizo cada gobierno y yo me acerco acá a la pantalla. ¿Sí? En la última no se lee mucho, pero a ver, déficit fiscal. ¿Qué significa? Que los egresos, que los gastos, imagina los gastos de tu casa, son mayores a los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo más gastos, la única manera de poder solventarlo, con los ingresos lo que me falta, tomo deuda. ¿Qué es lo que hace un país cuando tiene más gastos que ingresos? Número 2, emite. ¿Qué es una de las opciones? ¿Qué pueden hacer los países? Aumentar los ingresos. Y el último que no se ve es reduciendo gastos. Entonces, cada vez que aparece el Fondo Monetario Internacional, uno escucha la fórmula, Grecia y demás, reducir los gastos, jubilaciones, esto, lo otro. O dicen, o cómo abordó el déficit fiscal el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, tomando deuda, no emitió y buscó en la última etapa reducir los gastos. El gobierno actual, en plena pandemia, tomó deuda en pesos, no en dólares. El gobierno anterior tomó deuda en dólares, después discutimos pesos y dólares. Endeudarse es malo, ¿no? Obvio, es malo. Una, en el corto plazo, es peor que otra, la de los dólares. El gobierno actual emitió, ¿sí? Tomó deuda, emitió y tuvo este último año un aumento de ingresos. Pero viene el Fondo Monetario Internacional y empiezan a jugar con estas 4 variables, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, a Martín Guzmán, que ustedes lo están viendo en este de acuerdo de entendimiento? Esta letra chica que generó dentro del Frente de Todos, generó una crisis interna muy fuerte. Dice Martín Guzmán, si yo aumento los ingresos, mantengo los gastos constantes, no va a haber reducción de gastos. Después le dicen al fondo, no, pero quiero que reduzcas gastos. Entonces le contestan, no queremos ni reforma laboral, ni reforma previsional, ni un cambio impositivo fuerte. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, ceden un poco y dicen, en algunos regímenes especiales, que les aclaro, no entran los jueces de la Corte Suprema, y por añadidura, no entran los expresidentes, para que sepan, ellos no entran. Pero sí, por ejemplo, mencionó Alberto Fernández en reportajes radiales que eventualmente no se va a tocar. Hay 114 regímenes especiales de movilidad en nuestro país, provinciales, nacionales y demás. Pero por eso también hace falta reformar una ley previsional, pero a largo plazo, no en el corto plazo. No buscando el oportunismo que pudo haber tenido el gobierno anterior o el gobierno actual en este contexto. Pero ¿qué es lo que dice? Sí, vamos a apuntar principalmente a los diplomáticos y vamos a apuntar también al Poder Judicial, a esas jubilaciones que las llaman de privilegio. Digo, mal llamada de privilegio. Es otro tema para discutir. Bueno, estos son los 4 escenarios por los cuales se debe abordar un déficit fiscal. Un déficit fiscal en el cual le dice el gobierno al Fondo Monetario Internacional, esperanos 4 años porque tenemos que regularizar las cuentas. Y ahora sí, cerrado este tema que va a ser
una semana donde puede haber o no una implosión en el frente de todos, si el frente de todos está teniendo mucha cintura el presidente de la Nación para tratar de conciliar las distintas posiciones internas que hay con respecto al Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, Juntos por el Cambio hacen la plancha, muchachos, se están matando entre ellos, dejémoslo y después vemos lo que hacemos. Bueno, y ahora sí, paso al tercer tema a nivel nacional, porque tenemos un tema importantísimo que vamos a abordar en el programa a nivel internacional con el licenciado Hernán Villar, que es el tema de Rusia, realmente absolutamente delicado, que nos ocupa a todos. Pero el tercer tema que quiero plantear en la editorial del día de hoy es la carta, fíjense, la carta. Parece que hay un modus operandi por parte de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Mauricio Macri, a través de las cartas, ¿no?, que le hizo en Facebook el día domingo. Y voy a atar, y acá tenemos la redacción de la carta, no la voy a leer todo, para que ustedes por favor no se duerman, por el amor de Dios, pero sin embargo hay una realidad. El mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional se lo dieron a la República Argentina, representa la mayor parte de la cartera del Fondo Monetario Internacional lo que recibió la República Argentina, contrajo la deuda Mauricio Macri, y para todos los que decían que el nivel de deuda era que venía del proceso anterior, quiero que lo escuchemos, dura 15 segundos. Al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne. ¿Lo tenemos ahí? Una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Bueno, muy bien. Señores, más allá, ¿por qué digo la carta? Los economistas que integraron las distintas carteras junto al gobierno anterior, junto a Mauricio Macri, quiero decir, algunos economistas que ejercían la labor de periodista y que ahora son diputados y más, tratando de justificar la deuda. Ahí tenemos a Nicolás Dujovne, decía que el gobierno era tan malo que nadie le prestaba y como nadie le prestaba, las deudas eran bajas. Chao. Así lo planteó Nicolás Dujovne en ese momento, no en este contexto, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de las familias. ¿Sí? Primer escenario de la deuda. Entonces, un Mauricio Macri que, fíjense, ganó de una manera abrumadora en el año 2017. Y la crisis fue a fines del 2017. La crisis se desata en el año 2018. Le informa a la población que va a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Le prestan 15.000 millones de dólares, se vuelan en 3 meses e incumple los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en 3 oportunidades, hasta llegar a la deuda de 44.000 millones de dólares. Esta es la realidad, no hay otra. Y dice, y piensa, y analiza lo siguiente. 44.000, le meto en un plazo cortito, en 2 años, el pago, porque si no gano, se la va a ver cuadrada el que viene. 18.900 millones de dólares este año, 19.000 millones de dólares el año que viene. O sea, 40.000 millones de dólares era la fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que pasa? Un Mauricio Macri, y acá hay que reconocerlo, que él tuvo una capacidad de manejo con el fondo, ya sea Donald Trump como fuere, que no la tuvo nadie. De 15.000 millones pasaron a 57, que utilizó solamente 44.000, solamente. Apenas perdió en las PASO Mauricio Macri, Alberto Fernández dijo que no se le pide un peso más al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en definitiva, un gobierno que recibe atado de manos y de pies la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no tiene reservas, y esta es la discusión que se da el día de hoy. Yo te puedo discutir, sí, señores, no le paguen al fondo. ¿Y qué haces? Si la brecha se va a 400, el dólar blue, ¿qué pasa con tu economía? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con las corridas bancarias? ¿Qué pasa con las empresas que necesitan de créditos en el exterior?
Con esto no estoy justificando. Por otro lado, obviamente, se planteó por qué no se analiza la legalidad o legitimidad de la deuda. Bueno, estamos en este contexto atados de manos y de pies, ¿sí? Y así está discutiendo el gobierno nacional, el Frente de Todos, mientras Juntos por el Cambio mira como observador pasivo de la propia deuda que el presidente anterior generó en esta discusión. El resto, si ustedes quieren, podemos discutir, pero esta fue únicamente y exclusivamente tomada por el gobierno anterior. Y ahora sí, vamos a un corte y comenzamos otro tema delicadísimo, importantísimo, que es el conflicto que hay en Ucrania, Rusia, la OTAN, Estados Unidos, todo esto con Hernán Villar. Bueno, señores, lo planteamos en la apertura del programa, en la editorial. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando a nivel internacional. Estamos con Hernán Villar. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bueno, Gustavo, gracias por la invitación. Justo fuera del aire con Hernán estamos hablando porque, como, a ver, si ustedes lo quieren a título de anécdota, ¿no? El primer mandatario de Ucrania tiene un pasado artístico humorístico, ¿no es cierto? Volodymyr Zelensky, sí, es cierto, era un humorista ucraniano, ¿no? Sí, llegó al poder ahí, llegó mediático. Digamos que podría ser comparado como su crecimiento político a un estilo medio Trump. No viene del mundo empresario, pero sí viene del mundo de los medios, ¿no? Con un discurso también resonante en lo mediático, digamos, ¿no? Y se hizo del poder, sí, precisamente en Ucrania, que es el centro ahora de la disputa política mundial, ¿no? Bien. Realmente ha sido un conflicto que ha ido escalando y tuvimos el discurso de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el último lunes, en donde toma una iniciativa diferente, no toma armas en el asunto, declara la independencia de dos sectores claves en el este de Ucrania. Y esto abre la puerta a lo que Occidente viene diciendo que va a ser una invasión rusa a Ucrania, ¿no? Es un conflicto que tiene muchos años, muchísimos años, como para entender de qué se trata, ¿no? Porque la verdad que si uno va al título de las noticias, parecería que Rusia está invadiendo un país, ¿no? Claro. Y bueno, habría como que ver de qué se trata una invasión y demás. En las últimas horas había dos provincias, por decirlo de alguna manera, ucranianas bien pegadas en la frontera de Rusia que fueron declaradas independientes, ¿no? Donetsk y Lugansk fueron declaradas independientes. Ahí tenemos la foto de fondo, el paño que tenemos de fondo es la cumbre de los grandes, ¿no? Se decía en la Segunda Guerra Mundial, que ahí se puede ver a Winston Churchill, a Franklin Delano Roosevelt y a Stalin en Crimea, en Yalta, en la capital de Crimea. Crimea fue anexionado por los rusos en el año 2014, pertenecía en términos territoriales a Ucrania y fue el primer paso que dio Rusia ahí en el Mar Negro. A partir del 2014 para acá la escalada ha ido estamos viendo el mapa, creciendo. ¿Sí? Bueno, precisamente ahí en el sur podemos ver a Crimea, que ya está anexionado. Ahí hay una base militar muy importante que se llama Sebastopol, que tiene, bueno, ustedes verán que divide el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, un lugar estratégico muy importante. Y arriba vemos Lugansk y Donetsk, que son las nuevas ciudades que son declaradas independientes por parte de Rusia, son prorrusas. Por lo tanto, a partir de ahora Rusia le puede prestar armamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que declara Ucrania? Es que de a poco Rusia va poniendo bases militares o ejército en su propio país. Fronteras adentro, exactamente. Para lo cual, si Ucrania quiere repeler esta cuestión, cuando abra fuego, va a abrir fuego contra militares rusos. Entonces, bueno, ahí se genera como un conflicto, ¿no? Porque Rusia tiene la excusa para atacar. Para no caer en ninguna ingenuidad, tenemos que saber que hay muchos intereses en torno a Ucrania. Ucrania es el gran corredor del gas que va desde Rusia hasta la Unión Europea, hasta la mayoría de los países europeos. Muchos pasan por... Te repregunto ahí entonces, o sea, la OTAN, más allá de la OTAN, la Unión Europea, interés económico, Rusia, interés económico, conflicto, Ucrania. Sí. La OTAN hay que tratar de ver de qué se trata la organización del Tratado del Atlántico Norte. Después ponemos la OTAN. Vamos a hacer esto. Unión Europea, Rusia. ¿Sí? Sí, en realidad yo creo que queda muy atrapado. No podemos dejar de ver el rol que tienen los Estados Unidos en esta cuestión, ¿no? Sí. Primero porque el 74%
casi 4% del presupuesto militar que tiene la OTAN lo ponen los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la OTAN, hablamos precisamente en una cuestión multilateral. A ver, te hago una síntesis entonces. Vos dijiste que en Lugansk y Donetsk, ¿sí? Declara la independencia, hay aprovisionamiento de armas por parte de Rusia. Sí, habría, esto está en pleno desarrollo. En ¿no? potencial. Está en pleno desarrollo ahora. Pero no en potencial, la OTAN tiene el aprovisionamiento de armas por Estados Unidos. Exactamente, de hecho a Ucrania le están dando distintos armamentos. Ucrania quiere ser, desde hace un tiempo, desde que llegó Zelensky al poder, quiere ser parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Aquí empezó el conflicto. Rusia dice que si son parte de la Unión Europea y de la OTAN, las bases militares la tiene a casi 150 kilómetros de Moscú, para lo cual es histórico, desde la caída del muro de Berlín, que Rusia se niega a que la OTAN... ¿Tan poca distancia? Y si vas a la... Bueno, si te pararas en Lugansk, que es una de las ciudades prorrusas que ahora Rusia pretende que sean independientes, es decir, esto no ha ido al Consejo de Seguridad, esto no pasó por Naciones Unidas, esto es unilateralmente Rusia propone su independencia, digamos, ¿no? Siempre para que un país se independice tiene que haber un consenso. Podemos ver, por decir, el caso palestino, ¿no? En este momento que está negociándose en Naciones Unidas. En este caso es Rusia que le da como esa potestad a estas ciudades. Pero sí, está de la frontera hasta Moscú hay muy poca distancia, ¿no? Y ahí tenemos que ver algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo la política exterior norteamericana, que quedó muy golpeada luego de la retirada de Afganistán el año pasado, ¿no? Que fue un fracaso militar muy importante y que retoma un poco la iniciativa en uno de sus enemigos cliché, como es Rusia, para los Estados Unidos, ¿no? Una nostalgia de la Guerra Fría. Si vamos también a la campaña, recordemos que Trump mandó a Zelensky investigar a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el actual presidente norteamericano, por tener intereses con el tema del gas en Ucrania, ¿no? En algún momento cuando... Zelensky, el presidente de Ucrania, mandó a investigar... No, Trump le pide a Zelensky, al presidente ucraniano, que investigue qué tuvo que hacer, cuál fue el rol del hijo del actual presidente norteamericano, para lo cual podemos creer que hay una devolución de intereses ahí dentro de los Estados Unidos. Hay una parte en Ucrania, de Kiev para el este, de Kiev, la capital de Ucrania, en donde sí hay una fuerte impronta proeuropea, son los que, bueno, desprecian un poco haber sido parte de la Unión Soviética. Para Kiev, que en su momento era Rusia, ¿no es cierto? Era parte de la Unión Soviética, fue un país muy importante. De hecho, luego de Stalin, el camarada principal, el secretario general del partido, fue Nikita Khrushchev, que fue un hombre que estuvo muchos años en el poder y era ucraniano. De hecho, Khrushchev es el que anexiona a Crimea como parte de Ucrania, ¿no? Por eso los rusos en 2014 dicen, no, Crimea siempre fue ruso, nunca fue ucraniano. El discurso del lunes, uno se pierde un poco, ¿no? Un discurso muy largo que dio el presidente ruso, pero habló de muchas cuestiones históricas, ¿no? Entre las cuales dice que Ucrania nunca fue un país soberano, ¿no? Que hay una cuestión histórica que siempre perteneció a Rusia. Yo creo que ahí hay una cuestión estratégica muy importante que se está jugando. De hecho, podemos ver cómo, por ejemplo, Alemania por estas horas está congelando relaciones con Rusia, pero hasta el lunes Alemania estaba haciendo un gasoducto muy importante que va de Rusia hasta ese país que tiene graves problemas de energía y que jugaba un rol medio tibio, ¿no? No se estaba metiendo porque decía, bueno, yo estoy haciendo un tratado por acá y ahora, como forma parte de la OTAN, se tiene que meter cartas en el asunto, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, si esto se va calentando, algo tenemos que hacer. Es una situación que es como un ajedrez, ¿no? Algunos medios hablan de una potencial tercera guerra mundial. Hagamos lo siguiente, nos queda la otra parte del programa. Dijiste tablero de ajedrez, arrancamos en el próximo bloque con esta jugada de ajedrez. Y pregunto si es ajedrez o póker, en instantes acá. Bueno, señores, estamos hablando acá con Hernán Villar en la primera parte del programa del conflicto de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Unión Europea, OTAN y la gente que recibe tanta información. Fuera del aire charlábamos con Hernán, realmente hubo una secuencia que se hizo muy llevadera de un conflicto que es complejo, y como es complejo todo conflicto, cerramos la nota diciendo, dijiste tablero de ajedrez, y yo le voy a pedir un mapa acá, y le dije, ¿póker o ajedrez? ¿Y por qué digo póker? Tenemos el mapa de donde hablamos de la independencia de la... Ahí está, ¿sí? Cuando Vladimir Putin declara la independencia de Lugansk y Donetsk, ¿sí?
la pronunciación en ruso debe ser más compleja todavía. Porque él le ha dicho, no, las tropas no van a atacar Ucrania. Y aparece, esto es como que hay una jugada de póker dentro de un tablero de ajedrez. Hay una estrategia ahí. La verdad es que le sorprendió la noticia del día lunes, ¿no? Es como que huye hacia adelante Putin, ¿no? Normalmente Putin ha frenado siempre a tiempo. Es un hombre muy duro, ¿no? Y es uno de los clichés periodísticos de Occidente, ¿no? Siempre está señalado como el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Tiene también graves denuncias dentro de lo que es el periodista y colegas desaparecidos y censurados dentro de Rusia, ¿no? Inclusive opositores políticos. Es un hombre que dirige los destinos de Rusia a mano de hierro, a mano de plomo, y que ha sido siempre un estratega político muy importante. De hecho, uno ve las negociaciones a largo plazo y se fue comiendo como a todos los presidentes, inclusive las negociaciones con Obama parece haber sido siempre el triunfador él, las negociaciones con Trump siempre quedó como mejor parado él, y hay que ver en este momento cómo queda, ¿no? Visto desde este lado del mapa, bueno, da como un hombre muy frío, ¿no? Despiadado y demás, pero bueno, hay que analizarlo, ¿no? Pero como dijiste algo en la primera parte del programa, yo les voy a pedir a ustedes, porque acá Hernán comentó algo, más allá del conflicto en sí, dijo, cuidado que Ucrania está cerca de Rusia y si se militariza a 150 kilómetros no quiero a nadie. Ese tema, nosotros nos preocupamos por la militarización de las Islas Malvinas y no está a 150 kilómetros. Me imagino para Rusia que con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, esté militarizado. Lo que denuncia Rusia. Rusia dice que acá hay intereses de la Unión Europea que van como mancillando el espíritu de Ucrania, ¿no? Y le van dando como letra a los ucranianos que son pro-Europa, digamos, ¿no? Entonces Rusia dice, bueno, mirá, eso es un territorio que está en disputa de alguna manera, ¿no? Que se independiza luego de la caída del muro de Berlín, después del año, de hecho se independiza en el año 91, pero sin un ser nacional todavía completo, ¿no? Es un país muy joven. Y bueno, esto estratégicamente es clave, ¿no? Si es parte de la OTAN o de la Unión Europea, pasa a tener un montón de tropas o puntos militares muy cerca de los puntos estratégicos de Rusia, ¿no? Sabemos que Vladimir Putin es un ex hombre de la KGB. Rusia es uno de los ejércitos más grandes de todos, ¿no? Ha estado en guerra durante toda su historia y demás, y es un punto estratégico. Por eso, a veces de lo periodístico hay cierta como ingenuidad también en lo que se plantea, ¿no? Dentro de lo que es el realismo político, se dice que si tu vecino se está armando, hay una amenaza para tu territorio nacional, es como por decirlo, ¿no? Si Uruguay empieza a comprar armamentos y demás, bueno, nosotros tenemos que empezar a armar porque, según lo que ha marcado la historia, nos van a querer invadir en algún momento, ¿no? Entonces, para Rusia, y por el eje que ha manejado toda la vida Vladimir Putin, que ha sido siempre un hombre duro, bueno, no va a dejar que eso suceda, ¿no? Que vayan creciendo sus enemigos a su alrededor, ¿no? Por eso digo que es un tema que viene de larga data y que se mueven intereses también históricos. Por eso en el discurso del lunes Putin hace un desarrollo de lo que es la historia de Ucrania y los lazos que la unen a Rusia. Y luego habla del plano militar, ¿no? Como diciendo, bueno, las bases no las van a poner alrededor de nosotros. Yo creo que hay una negociación ahí en ciernes. La verdad es que la noticia del lunes sorprendió, pero hay una negociación, ¿no? Porque Rusia también está en un grave problema económico, ¿no? La pandemia lo ha hecho, su economía ha descendido mucho, y entrar también en un conflicto ucraniano, muchos analistas lo comparan con cuando la Unión Soviética va a Afganistán también y queda en los años 70, 80 embarrado en una cuestión que no puede salir una guerra de resistencia. Pensemos que Ucrania tiene un territorio muy montañoso. Ucrania es uno de los países quizás más pobres de todo el territorio, digamos, ¿no? Con muy poco índice de desarrollo humano y demás, ¿no? O sea que es una guerra como territorial, sería una cuestión muy cruenta y sangrienta, ¿no? Hay una verdadera encerrona ahí, ¿no? En Ucrania. La verdad es que bueno, es una cuestión que parecería ir calentándose más. Yo creo que sobre el final Putin va a hacer lo que viene haciendo siempre hasta ahora, que va a intentar negociar, y el punto es que la OTAN no entre en Ucrania, ¿no? Yo creo que ese va a ser la madre de todas
las batallas, ¿no? Por eso vemos algunos actores como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se plantó como mediador, que inclusive como un dato de color no se quiso hacer los hisopados en Rusia, No la pedimos ahora, la famosa foto, ¿no? De esa mesa interminable. Sí, pero aparte no se quiso hacer los hisopados para que no quede el ADN del presidente francés en Rusia, ¿no? Eso es toda una señal, ¿no? Sí. Hay algunas anécdotas, como por ejemplo la ex canciller alemana Angela Merkel, que siempre ha sido muy diplomática en una relación que ha tenido muy difícil con su par ruso y que, por ejemplo, se sabía que le tenía pánico a los perros y Vladimir Putin la recibía rodeado de perros, ¿no? Como una situación, siempre datos de color que pertenecen a la alta política, pero parece de la chicana más baja, ¿no? Sí. Hay una cuestión ahí. Pero bueno, o sea, la negativa del hisopado de Macron fue para que no tengan su ADN en Rusia. Bueno, ese lo dice el propio canciller francés, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión como de desconfianza. Pensemos que, por ejemplo, la vacuna de Sputnik no es aprobada en la Unión Europea, cuando los mismos rusos denuncian que ya fue aprobada en todos lados, menos en los lugares donde hay una disputa, ¿no? Como es en este caso. Realmente entramos en el terreno de lo impredecible, si es que realmente se calienta esta cuestión y Dios se calienta. Ahora para romper el hielo, ahora para cerrar la nota, se hará con tu idea, pero los que nos aplicamos a Sputnik con este conflicto, hasta que se apruebe, Dios me libre, ¿no? Quedás del otro lado del muro, ¿viste? Hasta que esto se termine. No, gracias a Dios que hubo combinación, ¿viste? De aclarar. Bueno, pero es un tema muy, muy espinoso. Toda la comunidad internacional mira, porque realmente si se corta el gas también que va a Europa tiene graves problemas, aumentaría esto, ¿no? Inclusive acá en la región ya Brasil le quiere comprar más gas a Bolivia, desabasteciendo a la Argentina. O sea que el mundo está más conectado que nunca. Lo vimos un poco con el tema del coronavirus, ¿no? Que es un virus que surge en Wuhan, hizo que todo el mundo esté con este tema. Y hoy una conflagración de estas características, que se enfrenten las potencias, sería muy penoso para todo el mundo. La verdad es que yo creo, hay muchos informes que dice la inteligencia norteamericana y la británica que Rusia ya tiene armado cuál es la invasión, pero bueno, también en algún momento de la historia la misma inteligencia decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y nunca estuvieron ahí, no fueron como frentes para volcar a la opinión pública, a la masa crítica para llevar acciones bélicas. Así que son horas muy calientes en un conflicto que tiene matices históricos y muchos intereses energéticos en cuestión, ¿no? Así que veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Señores, un pequeño corte, que en el próximo bloque vamos a abordar distintos temas, entre ellos temas gremiales. Señores, continuamos acá en Unidad Federal y en este bloque gremial nos acompaña el secretario general del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, y me refiero a Mario Pereira. Mario, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, compañero. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, por el espacio, y vamos a charlar un poquito de lo que es el sindicalismo y lo que es nuestro sindicato. Bien, lo que es el sindicalismo. Pero primero quiero que nos aclares a todos de qué se trata el sindicato. La pregunta de manual es, ¿qué diferencia dentro de lo que es la logística en nuestro país, qué diferencia hay en el transporte automotor de cargas y los fleteros? ¿Qué diferencia hay en lo que sería, mejor dicho, camioneros y fleteros? Bueno, camioneros negocia una paritarias, que son de lo que tendríamos que tener nosotros en nuestros vehículos. Nosotros representamos a los propietarios de los vehículos que pelean la tarifa digna, cosa que es un efecto cascada. Si vos no tenés una tarifa digna, no podés tener un vehículo en condición para estar en una ruta nacional, ni podés tener tus empleados en blanco por convenio colectivo de trabajo de camioneros. Entonces va de la mano que nuestra tarea del transporte no esté regularizada a través del Estado, porque hay una tarifa orientativa en lo que es el movimiento de cereal, y no se respeta, quiere decir que hay precarización laboral. Al no tener un control, hay precarización laboral. Hay precarización. Pero ¿cuál es la diferencia entre el flete, o sea, el flete, y el transporte en camión? No, es exactamente lo mismo. Lo único que en ciertos casos puedo comprar el vehículo yo y manejarlo yo. O sea, teniendo tu propio... Vamos a un trabajador que trabajó para una grande, sí. Dicen, ahora que yo conozco la actividad además, compro un camión para mí, me independizo. ¿Entraría en la actividad tuya? Entraría en la actividad nuestra. Bien. Y si es un propietario que tiene 10, 15 o 20 camiones, para tener esos 15 camiones o 20 necesita un chofer.
Para tener un chofer necesitas una tarifa digna. Al no haber una tarifa digna, hay precarización laboral. Las grandes empresas, Shell, YPF, Quilmes, Pepsi, Coca-Cola, son los que pueden mantener un convenio colectivo de trabajo de camioneros. Todos los que somos propietarios, que tenemos, no estamos hablando de un solo vehículo, estamos hablando de 15, 20, hasta 100 vehículos, el gran problema es la tarifa y la precarización laboral, porque el Estado no lo está regulando. Pero esto no estamos hablando de ahora, estamos hablando de la época de Menem. En la época de Menem dejó que el transporte sea oferta y demanda. En la oferta y demanda, obviamente, que está el empresario, y más se sintió en la época de pandemia. Hay un caso muy emblemático de una cadena de supermercados muy grande, tenía sus propios fleteros, y al ver que no había colegio, al ver las unidades de transportes escolares, dijo, bueno, muchachos, ya que tengo mi flota de fleteros, que le pago 10 pesos, a ver si yo le acepto a estos muchachos que son de transporte escolar, pero yo no le voy a pagar 10 pesos, le voy a pagar 7 o 6. Pero el transporte escolar está... Vamos a aclarar que en esa época estaban con 0 trabajo y no les quedaba otra que agarrar viaje con... Exacto. Eso pasa cuando haces oferta y demanda. El empresario siempre se abusa. Y no está regularizado por el Estado una tarifa digna, precarización laboral. No solamente precarización laboral, sino que hay un montón de unidades en las rutas nacionales que no están acordes y condiciones. No vayamos muy lejos, estamos en Capital Federal, nos vamos hasta el puerto acá de Capital Federal y no vas a encontrar un camión en condiciones. Bien, pregunta, después hablamos de la antigüedad de los camiones, el acondicionamiento del mismo y demás. ¿Pero esto no le generó de alguna manera ruido o interferencia al sindicato de camioneros? Lo que nosotros tuvimos heredamos un pasado muy importante, porque el sindicato fletero era un sindicato amigo de camioneros. Después la historia hizo que nuestro secretario general en su momento, Espinosa, no lo conocí, no éramos parte de la historia todavía, éramos muy jóvenes nosotros, hubo una rotura. Pero la realidad es que no vamos en contra de camioneros, al contrario. Cada vez que un fletero tiene una tarifa digna, quiere decir que todos los choferes que tienen sus unidades tienen que estar en convenio. Claro. Es una tarea que se ayudan entre sí. Se complementan. Taxista y Capital Federal necesita un precio a la bajada de bandera para tener los peones en condiciones, los choferes, y para tener una unidad en condiciones. Esto es exactamente lo mismo que los taxistas y peón de taxi. Clarísimo, clarísimo el ejemplo. Hablaste de tener una tarifa adecuada para tener unidades adecuadas en circulación. Contanos un poco. Te comento algo que me ha pasado. Hace unos 3 años me llamaron para una reunión. Viste que cuando llega los fines de semana largos hay una veda de transporte. ¿Qué quiere decir? Ascendente y descendente, para que los camiones no estén en la ruta. Sí. Y estaban las cámaras empresariales, que son lo que negocian las paritarias con el Hugo Moyano. Éramos nuevos, un actor nuevo dentro de esa charla, y bueno, se discutía de qué iba a ser el horario. Le digo, pero muchachos, vamos a ser sinceros un poquito. Porque nosotros estamos discutiendo acá de lo que va a ser el fin de semana largo. Y los días posteriores, si la realidad es que en el transporte no hay tarifa. Así que vos no permitís, que está bueno, porque vos tenés que cuidar a la familia que están haciendo el turismo recorriendo nuestra Argentina, pero los días posteriores, que no es fin de semana larga, exactamente esos vehículos que no están en condiciones, que no tienen goma, que no tienen registro, que no tienen seguro acorde, están en la ruta igual. Entonces, es tan complejo la situación del transporte no estar regularizado por el Estado que es para atacarla. Bueno, nosotros fuimos electos en diciembre del año pasado, nos toca un gran trabajo, no va a ser fácil, pero venimos haciendo mucho ruido desde la política, mucho ruido de lo social. Recién antes de entrar vi un videíto de Omar Pérez, que es de camioneros, que estuvieron en una lucha, y escuchaba de que si el transporte argentino no hubiese estado acorde a la situación en la época de pandemia, no hubiese desabastecido la Argentina. Claro. Y nosotros estuvimos. Entonces, en ese trabajo que estuvimos haciendo mucha ayuda social. Con Menéndez de Barrio de Pie, con los compañeros de la Cámpora, con el PJ, que es muy simple. Como nosotros somos los dueños de los vehículos y había mercadería para transportar, para abastecer distintas provincias de la Argentina, vamos. ¿Y qué quiere usted a cambio? Nada. Nada. A lo sumo, si nosotros transportamos 24 pales, 20 pales, te va a pedir un pale. Pero no es para nosotros, para el sindicato, para distribuir a los comedores que estábamos abasteciendo en ese momento. Un trabajo social.
un trabajo social. Entonces empezamos a vincularnos con muchos compañeros de la parte política, Juan de Bandi, Walter Correa, un compañero del sindicato Walter Correa estuvo sentado ahí en esa silla. de curtidores, pero desde el día que no éramos ni siquiera registrados, siempre nos dio una mano, dándonos las piletas que ellos tienen para los compañeros. Entonces estamos haciendo un ruido. Bueno, ahora que tenemos certificado de malato, depende de nosotros si queremos hacer un trabajo bien para nuestros compañeros o queremos morir en lo mismo que pasó con nuestro secretario general, que no vio el proyecto, vio una situación económica propia. Y ahí, bueno, las masas se mueven. Bueno, muy bien, te veo con mucho empuje, así que te vamos a convocar para otro programa. Bueno, gracias. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte, no te vayas, porque tenemos esta última nota con el diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Seguridad. Bueno, y continuamos acá en el último bloque del programa con el diputado nacional Daniel Arroyo, diputado por el Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires. Daniel, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Muy bien, Gustavo, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, el gusto es mío y veo que siempre tu actividad y tu agenda es muy proactiva. Digo muy proactiva porque estuve viendo que trabajaste, por un lado, con el tema de una mesa para la prevención de las adicciones. Por otro lado, estás trabajando, bueno, como diputado para conseguir determinados objetivos para el año 2022. Hacenos un resumen de las actividades que considerás prioritarias para este año con los desafíos que hay. Inflación, alimentos, y también vinculado con la pobreza, algo de haberte entrevistado en muchas oportunidades, el gran problema del narcomenudeo, ¿no? Sí, yo creo que hoy tenemos sacando el tema Fondo Monetario, tenemos 3 desafíos. Uno es que la plata rinda, lograr que los ingresos estén por arriba de la inflación, Sí. generar y resolver el problema del precio de los alimentos, el problema central, y el endeudamiento de las familias. Para mí todo eso es un conjunto. El punto clave, basado en el acuerdo con el Fondo Monetario, a mi modo de ver, es crear un programa antiinflacionario, un sistema de crédito no bancario para desendeudar a las familias. Gran parte de la gente arranca el mes de menos 10 debiendo plata y lograr que el productor venda directamente al consumidor. Ahí hay una parte. Bien. La segunda es que la escuela sirva, recuperar la escuela secundaria, hacer una transformación profunda y una escuela secundaria moderna, flexible, del siglo XXI, vincular escuela y trabajo, hacer que los alumnos una parte de las materias las puedan elegir, de modo tal de hacer algo mucho más moderno, más interesante. Y finalmente que el Estado te cuide en materia de seguridad. Donde va el problema de la inseguridad, va el problema de las adicciones, ha crecido fuertemente el consumo en Argentina, va el tema que el que vende droga gana más que el que trabaja y termina dando crédito, y ahí hay que encarar un cambio profundo, crear 400 centros de atención de adicciones que nos están faltando por un lado, y por otro lado ir a un esquema fuerte de cortar la venta de droga en los barrios. Cada una de estas cuestiones yo las transformo en proyecto de ley, simplemente yo presentaba un proyecto de ley de reforma de la escuela secundaria, uno de crédito no bancario, otro de mercado de cercanía, fomentando que el productor venda directamente al consumidor, y también trabajar fuertemente el tema de la emergencia en adicciones. Todo eso es mi contribución desde el Congreso. Vamos al proyecto de mercado de cercanía. Uno de los temas que planteó el Gobierno Nacional fue Empresa Nacional de Alimentos. No quiero hacer una revisión histórica, qué pasó o no pasó con Vicentín, pero no obstante a ello, lo que sí quiero plantear como hombre que conoce el terreno, ¿no? Este tema de los mercados centrales, ¿de qué manera se puede reducir este nivel de intermediación para que llegue a las familias los alimentos a precios más accesibles? Bueno, yo creo básicamente que un tema central está en la intermediación, y entonces lo que hay que hacer es que el productor venda directamente al consumidor. El proyecto de ley que nosotros presentamos fomenta los mercados de cercanía, los mercados donde el productor va y coloca su producto de manera directa. La idea es que el Estado, por un lado, financie en términos de crédito no bancario a los pequeños productores para tener más escala, para que tengan más volumen, para que puedan colocar su producción, financie los espacios, sean públicos o privados, de mercados de cercanía, Bien. de pequeños mercados donde hay economía social, pequeños productores, pymes colocando su producción. También fomentar un esquema de cadena de comercialización y de marca colectiva. Si yo hago dulce en pequeña escala, otro también, hacerlo bajo una misma marca, tener más escala, más volumen para poder hacerlo, y generar condiciones para que efectivamente los consumidores puedan ir
a comprar productos agroecológicos en muchos casos, más baratos, bajar el precio de los alimentos y lograr que el productor pueda de manera directa venderla al consumidor. Eso es el fomento de los mercados de cercanía, que tiene varias partes, pero sobre todo el tema de apoyar al productor para que tenga escala, volumen, tenga crédito y coloque su producto en estos mercados de cercanía. Daniel, contarnos las características del proyecto de ley de crédito no bancario. ¿Cómo sería el formato? Es un fideicomiso, es crear un fideicomiso por ley, con fondos públicos y participación del sector privado, si quiere, para dar crédito al 3% anual, crédito sin garantía bancaria. Sí. Hay 6 millones de personas que trabajan en Argentina y no acceden al crédito bancario, no tienen papeles para mostrar un banco. Crédito para esos 6 millones de personas, crédito para máquinas, herramientas y insumos. No es crédito al consumo, es crédito a la producción. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien vende ropa tenga una máquina de coser, para que el panadero pueda copiar harina, que es lo que nunca puede hacer, un gran fondo del sistema de crédito no bancario a tasa del 3%. Tiene dos objetivos. Una es capitalizar, que el carpintero tenga una sierra circular, que haga un mueble a medida, que le vaya mejor y que busque un pibe una semana para que lo ayude cuando está demorado de laburo. Una es esa, y la otra es desendeudar a las familias, por esto que decía antes, que gran parte de las familias están endeudadas. Bien, para cerrar, obviamente que integraste la cartera de desarrollo social, pero me interesa mucho el plan Potenciar Trabajo. ¿Cómo ves la evolución de este plan? Potenciar Trabajo es un plan que tiene 1.200.000 personas que están cobrando el 50% del salario mínimo. Potenciar Trabajo es un programa que básicamente la gente cobra hoy 16.000 pesos, un poquito más de 16.000 pesos, que es el 50% del salario mínimo, tiene que capacitarse y tiene que hacer tareas laborales por 4 horas. Ahí viene dos desafíos. Uno es transformar planes sociales en trabajo, Bien. Que es la posibilidad que la persona tenga un plan social, tome un trabajo formal, tenga una deducción impositiva a quien lo contrata y se mantenga durante 12 meses en el plan, todo junto a la vez. ¿Dónde se va a dar eso? Fundamentalmente en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado. Para mí en esos 5 sectores están los manos de obra intensivos. Si crecen esos sectores, si demandan trabajo, eso va a ser un elemento importante. La otra parte es la gente que ya trabaja por su propia cuenta. La mayor parte de la gente que tiene plan social en Argentina trabaja, es plomero, es gasista, es una señora que está en un comedor, es gente que está en un jardín comunitario que trabaja. El punto es capitalizarlos, desendeudarlos, y ahí venía el tema de crédito no bancario. Pero hay que partir de la base de que transformar planes sociales en trabajo es empezar reconociendo que gran parte de la gente está trabajando, entender que un plan social son 16.000 pesos. Una familia no está en condiciones de vivir hoy con 16.000 pesos, y sí generar incentivo para que una empresa que tome a alguien que tiene un plan social tenga una deducción impositiva. Daniel, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y estuvo con nosotros Daniel Arroyo, diputado nacional, un conocedor de todas las políticas de desarrollo social, por haber ocupado el ministerio y por estar comprometido con el tema hace muchísimos años. Un pequeño corte y vamos al cierre del programa. Bueno, señores, estamos cerrando el programa. Desde ya los agradecimientos a todos ustedes que nos acompañan todas las semanas, todos los días miércoles, acá en esta prestigiosa señal, a todas las autoridades de la Federación y de la Obra Social. Y ahora sí, hacemos una reflexión final. El abordaje del día de hoy estuvo relacionado con el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Todo indicaría que sí, pero hay muchos reparos dentro del frente de todos. Distintas líneas internas donde el gobierno nacional recibió atado de manos, atado de pies, recibió una deuda con el fondo que implicaba erogaciones muy importantes para este año 2022, 18.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares, discúlpeme, para el año que viene, lo cual se torna absolutamente impagable y genera una dependencia absoluta y un monitoreo absoluto y permanente con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno o el presidente de la Nación, con su equipo, está viendo cómo ataja penales. Primero, con el Fondo Monetario Internacional. Segundo, dentro del propio Frente de Todos. Y en tercer lugar, con la oposición que mira desde afuera los conflictos internos. Otro de los temas que hemos planteado en el programa del día de hoy, el tema de los incendios forestales. Señores, Iberá,
Es uno de los parques nacionales más grandes de Latinoamérica y para lo cual, así como los que vivimos en Capital, nos enseñan a clasificar residuos, tener conciencia del medio ambiente, en cada una de las provincias se debe trabajar con la concientización del medio ambiente. Y esto está relacionado cómo prender el fuego, cómo apagar el fuego y demás, porque lo dicen las autoridades de los distintos parques nacionales, que la mayoría de los incendios surgen por accidentes. Y un accidente, en este caso, después de una sequía y demás, está provocando realmente una situación muy, pero muy delicada. Mejor dicho, está destruyendo al 10% de la provincia de Corrientes. Los esteros hermosos, donde no solamente la flora o la fauna, sino la actividad turística se vio afectada. Y ahora sí, cerramos el programa con la ropa, con la picha. A ver, acá con nuestro cameraman, Seba, acá, mirá. Este saco es de Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Ustedes pueden contactarse con @Sastrería Windsor o www.sastreriawindsor.com.ar. Hasta la semana que viene. Chao.